Buenas tardes, bienvenidos a todos a este primer streaming en código Yoditar. Hoy me acompaña un invitado especial con quien quería iniciar esta serie de encuentros en código Yoditar, como es Fran o Fran Crypto, como se le conoce también en las redes sociales. Él es trader y hodler de Bitcoin y otras criptomonedas, y además de eso es abogado de profesión, por lo que creo que no hay mejor persona en este momento para hablarnos de qué es lo que está pasando y pasará con el precio del Bitcoin, por lo que le doy la bienvenida a Frank, pero también le doy la bienvenida a todos aquellos que se están uniendo a este streaming, a este evento en vivo, y a todos aquellos que lo van a ver en diferido posteriormente. Este contenido va a quedar grabado, por lo que ustedes lo podrán compartir y publicar en otros espacios digitales para que más personas accedan a esta información, a este conocimiento que Fran nos va a estar compartiendo el día de hoy. Pues nada, Fran, bienvenido y agradecido por tomarte una hora de tu tiempo para hablar de este tema que a muchas personas les apasiona, les mueve el piso cuando se trata de trading, cuando se trata de hacer hodling o cuando se trata de entender qué es lo que está pasando en el panorama en general del mundo Bitcoin, para saber a dónde va el precio de este criptoactivo, que es la moneda madre, el que dio origen a todo este tema de las cadenas de bloques y las criptomonedas. Y por supuesto, siempre es un tema de actualidad, más aún con los más recientes acontecimientos que han ocurrido a partir de este año, que si los ETF de Bitcoin, que si las halving que se viene, los ETN por ahí que se anunciaron en Europa, específicamente en Inglaterra. Pues nada, hay muchísimas cosas ocurriendo y nada, para no hacer esto más largo, te cedo a ti el micrófono y el espacio para que por favor nos ilumine, nos guíes y nos digas qué está pasando con el precio de Bitcoin, a dónde va el precio de Bitcoin, va a subir, va a bajar, va simplemente a estancarse, qué es lo que va a ocurrir en los próximos meses. Es importante recordar que aquí no vamos a dar ningún consejo o ninguna recomendación o asesoramiento de inversión. Esto es un contenido netamente informativo y educativo. Si ustedes quieren invertir en Bitcoin o cualquier otra criptomoneda, por favor, edúquense, infórmense y busquen especialistas, si ustedes así lo desean, que los asesoren en este campo. Aquí no vamos a hacer eso, solamente vamos a informar, solamente vamos a educar a través de lo que Frank nos va a decir, para que, bueno, ustedes como un espacio simplemente educativo y de entretenimiento tengan esta información a su alcance. Lo que ustedes decidan hacer a partir de aquí es su propia decisión y queda bajo su propia responsabilidad. Pues nada, Frank, como ya dije, el micrófono y el espacio es todo tuyo. Adelante y bienvenido. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto, la verdad, estar aquí. La verdad que cuando uno empieza a hablar sobre criptoactivos o criptomonedas, y digo la palabra criptoactivos porque como recién les anunció por mi profesión, tengo el tema de debatirme siempre si son activos o si son moneda. En realidad, jurídicamente, todas las criptos no son aún moneda, por más que tecnológicamente funcionen como moneda. Pero en fin, vamos a hablar un poco de Bitcoin. A mí la verdad que todo este tema de Bitcoin, de las criptos y de las altcoins, de varias criptos que he hecho trading, algunas que he holdeado, me empezó a interesar desde el momento que, algunos de ustedes estarán en América Latina y seguramente sufrirán el problema de la inflación, que es un problema bastante gordo, bastante pesado de los últimos tiempos, pero en particular en América Latina. Y a partir de ahí es que me inicié en todo este mundo, primero porque para invertir algo de dinero empecé en inversiones clásicas, es decir, bursátiles, acciones, opciones, derivados de todo tipo, ETFs de todo tipo, clásicos, en oro, en metales preciosos, en petróleo, en un montón de activos que son clásicos. Voy a bajar un poco la cámara así me ven mejor. En un montón de activos que son clásicos donde el riesgo es mucho menor. También las ganancias son menores, pero también las pérdidas son menores. Pero empecé a meterme en esto de las criptos porque vi que había un potencial
pero no solamente por la volatilidad del precio que sube y baja y te sube por ahí un 30-40% y te baja un 50%, sino también porque me gusta lo que hay detrás. O sea, ustedes tienen que pensar que Bitcoin, detrás de su tecnología, tiene una finalidad casi, se podría decir, de quiebre, de romper con la economía tradicional. Esto se puede interpretar de muchas maneras. Algunos dicen que es una forma de reconcebir el capitalismo y otros y devolverle el dinero del sector privado, si uno se para de una óptica más liberal de centro derecha, y si se para de una óptica más de centro izquierda, podría decir que es como una especie de criptocomunismo o alguna cosa novedosa que viene a cambiar todas las bases del mundo, porque no se olviden que lo que está detrás de esto son las cadenas de bloques, que básicamente son un nuevo protocolo de gobernanza para quitar a los intermediarios del medio, es decir, poder enviar valores sin intermediación de un tercero como era hasta ahora el banco. Pero bueno, todo esto es muy teórico, así que vamos a ver un poco el gráfico. Como pueden ver acá en la pantalla, lo primero que yo tengo es la dominancia de USDT. ¿Y por qué me interesa mucho la dominancia de USDT para hablar del precio de Bitcoin y otras criptomonedas? Básicamente porque cuanta más gente está invertida dentro de Bitcoin, para invertir generalmente suelen salir de criptomonedas estables como USDT, como, BUSD ahora ya no corre más, pero en su momento estaba esa, USDC, la de Coinbase, bueno, en fin, distintas criptomonedas estables, pero la más importante de todas las criptomonedas estables por su volumen de capitalización es USDT. Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí? Por ejemplo, en este gráfico semanal, la otra vez lo estaba hablando con un colega que se llama Miguel, a quien le mando un gran saludo. Estábamos hablando de que cuando Bitcoin llegó a los 61.000 y los 69.000 del último bull run, estas zonas que tengo aquí marcadas marcan el bajo nivel de USDT. Fíjense cómo había tan solo un 2%, un 2,5% de USDT respecto de todo el capital invertido en cripto. Entonces, ahora estoy observando nuevo este gráfico porque veo que a medida que sube el precio de Bitcoin, baja el precio, a medida que sube el precio de Bitcoin, se me trabó la lengua, baja la dominancia de USDT porque la gente utiliza o compra USDT para invertir en Bitcoin. Pero no es lo único que hay que mirar, también hay que mirar el gráfico en sí, la dominancia de Bitcoin para ver el tema de las altcoins. Y bueno, la dominancia de Bitcoin está alta porque básicamente está subiendo fuerte y se está imponiendo por encima de otras criptos. Y bueno, cuando veamos ahora el precio, si vamos a ver, yo hasta ahora estoy viendo el gráfico semanal porque me gusta ir siempre para largo y vengo trayendo el precio de Bitcoin desde abajo, por suerte, pero porque así lo vengo haciendo y lo vengo analizando hace bastante tiempo. En el último bull run de Bitcoin, yo tomé la decisión de vender mis criptomonedas, toda mi cartera, cuando vi esta divergencia que ven aquí. Es decir, que aquí había una suba que era superior a la anterior con un volumen inferior al anterior. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está subiendo sin cantidad de operaciones, sin volumen de operaciones. Y cuando algo sube sin volumen de operaciones es peligroso. Eso es lo que se llama una divergencia bajista en este caso. ¿Por qué? Porque sube, pero no tiene correlato en volumen para esa suba. Cuando ocurrió esto, yo más o menos por la zona de 53.000, 54.000, no me acuerdo exactamente ahora, más o menos por aquí, vendí toda mi cartera de criptomonedas y me pasé todo a USDT. Y lo que decidí hacer fue, a medida que el precio de Bitcoin iba bajando, iba haciendo recompras. Entonces recompré en esta zona de 40.000, después recompré en una zona de 30.000, después recompré en una zona de 20.000 y recompré otro poquito como en 18.000. Y claro, a medida que bajaba más, yo primero empecé comprando despacio. Y a medida que bajaba más, compraba un poco más. Y si bajaba más, compraba un poco más. Porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando hablamos de un activo, nunca nadie va a saber hasta dónde va a caer el activo o hasta dónde va a subir el activo. Si alguien a ustedes les dice que Bitcoin se va a ir a 1 millón o a 2 millones, no hay forma de calcularlo. Hay cálculos matemáticos, pero nunca lo vas a saber a ciencia cierta.
Entonces, la estrategia con la que yo me conformo es, a medida que va bajando, voy a ir comprando más. Y me quedó un precio promedio como por la zona de los 24.000, más o menos. O sea, entre todas esas compras que hice, como la gran mayoría la compré por 20.000 y 18.000, me quedó un promedio en 24.000. Y estos estos dibujos que ven aquí es de cuando yo lo vengo analizando desde hace bastante tiempo, el gráfico. Y bueno, como pueden ver, subió como un cohete en la luna. Se fue muy alto. Y la verdad que es lo que esperamos. Y bueno, yo la verdad, esto en el semanal todavía tiene fuerza, dirección alcista. Está bien que está en una zona de triple máximo, sería. Es decir, fíjense, aquí tenemos una zona de máximo, aquí tenemos otra zona de máximo y aquí tenemos una zona de máximo. Se podría decir que si bien ya el máximo lo superó y este también, fíjense cómo retrocede. Es lo que nosotros en inversiones decimos como triple techo. ¿Es esta la zona para incorporarse a Bitcoin? Bueno, idealmente no. Idealmente lo mejor es siempre incorporarse en las caídas. Es decir, hubiese sido muy bueno incorporarse aquí, en todas estas zonas de aquí abajo. Ahora, si ustedes no tienen nada y quieren incorporarse, bueno, hay que saber cuál es el riesgo. Porque lo más sano para el precio de Bitcoin, creo yo, es que Bitcoin haga un retroceso a la zona de la media de 10 periodos o a la de 21 periodos o a la de 55. Haga un retroceso, puede ser así la flecha o puede ser más grande, pero haga un pequeño retroceso cuanto menos y de ahí, una vez que haga ese retroceso y lateralice un poco por estas zonas, yo lo sigo especulando al alza. Y tenemos además para todo esto el halving. No nos olvidemos que el halving reduce la cantidad de recompensa que se le da a los mineros, por lo que al disminuirse la mitad del suministro, eso es atractivo para que el precio de Bitcoin siga subiendo. No se olviden que Bitcoin es un activo deflacionario. Al ser deflacionario, su emisión está controlada y limitada en el tiempo. Es decir, en algún momento se va a dejar de emitir Bitcoin porque está limitado a nivel tecnología. Y eso juega a favor del precio, porque cuando es algo de la economía, que si ustedes estudian algo de macroeconomía, el valor de las cosas se mide por la escasez. ¿Por qué el agua suele ser, o el aire, vamos a pensar en el aire que respiramos es gratis? ¿Por qué? Porque abunda por todos lados. Ahora, cuando nosotros hablamos del oro, ¿por qué es tan alto el precio del oro? Y porque es difícil de obtener de la naturaleza. O la misma pregunta que hacen los economistas. Una botella de agua puede valer, no sé, $2 en un aeropuerto. Y en el desierto, ¿cuántos dólares vale? Si usted está en el desierto, ¿cuánto pagaría por una botella de agua? Bueno, es esa cuestión de la escasez, de la oferta y de la demanda. Ese juego de oferta y demanda hace que el precio de los activos suba o baje de acuerdo a si la demanda es muy alta y la oferta es muy baja, o al revés, que se desplome cuando la oferta es muy alta y la demanda es muy baja. Eso, por ejemplo, cuando nosotros vemos el fenómeno inflacionario, ¿qué es lo que pasa? Los estados empiezan a emitir moneda por lo que sube la oferta y la gente no quiere más moneda, entonces la demanda cae. Eso hace que el valor de la moneda en sí se desplome y compre menos cantidad de servicios y bienes que antes, por eso la inflación. En Bitcoin es exactamente opuesto, es decir, el suministro está limitado en el tiempo y cada vez más gente empieza a querer meterse en Bitcoin. Entonces, ustedes me van a preguntar, bueno, todo muy lindo, Frank Crypto, lo que me dijiste. Yo entiendo la teoría. Ahora, ¿a cuánto se va a ir? Bueno, yo esa respuesta no la puedo contestar. Y en realidad creo que nadie puede contestarla. Lo que sí podemos decir es que Bitcoin, a largo plazo, siempre sube. ¿Por qué? Porque es deflacionario. Ahora, lo que a mí me preocupa un poco, y ahora hablamos con este tema de lo que estaba anunciando Joditar al principio de los ETFs de Bitcoin, lo que a mí me preocupa un poco es que hay muchas MicroStrategy, creo que es una, BlackRock es la otra, están comprando mucha cantidad de Bitcoin. Creo que el total de Bitcoin que están respaldando estos ETFs y Bitcoin que está en manos poderosas, más o menos de los 21 millones del suministro de Bitcoin, se estima que debe haber por lo menos 1 millón que se perdió y bueno, queda más o menos 1 millón y algo por minar
y otro millón lo debe tener estos grupos económicos poderosos. Así que ellos podrían eventualmente tirar el precio de Bitcoin para abajo, pero también depende en uno cómo se lo toma. Yo por eso cuando yo ahorita me presentaba y decía que soy trader y holder, es una buena definición, porque yo arranqué en esto siendo trader de corto plazo. Es decir, yo compraba una criptomoneda cualquiera, compraba Bitcoin, compraba Zcash, que me gusta mucho, compraba BNB o compraba Ethereum, que son las que me gustan, o Filecoin, Phil. Las compraba, sacaba un porcentaje, vendía. Y capaz me guardaba otro poco para hacer hold. Después también estuve operando, me acuerdo, en futuros. Pero me di cuenta que esa operativa intradiaria o en futuros de 5, 15 minutos me sacaba mucho tiempo, tenía que estar mucho conectado en la pantalla mirando el precio, que ahora también lo miro, pero antes me generaba como esa cosa como de ansiedad de estar viendo a ver que no se me dé vuelta la operación, que no se me dé vuelta un short, que no se me dé vuelta un long, y el riesgo también es mucho más alto. Entonces dije, bueno, voy a ir a largo plazo, entonces voy a dejar que Bitcoin trabaje para mí, no yo trabajar para Bitcoin. Y digo Bitcoin por decir, puede ser cualquiera de las criptos. Y bueno, no sé qué más, a ver si tienen alguna pregunta, no sé qué más contarles sobre mí. A mí la verdad que el precio de Bitcoin, si lo vemos en semanal, está en una zona alta. No sería la mejor zona para incorporarse, pero yo creo que igual sigue siendo el alza. Si lo vemos en un gráfico mensual, recién está empezando. Es una barbaridad. Fíjense que no, bueno, recién está empezando a agarrar fuerza. O sea, este momentum, no sabemos hasta cuán grande va a ser. Y el ADX recién está empezando a agarrar fuerza. El Parabolic C recién está cambiando color verde. En estos puntitos que tengo aquí abajo, que no sé si lo llegan a ver. Y la verdad que Bitcoin para mí es siempre una oportunidad, especialmente si uno puede ir acumulando, aunque sea un poco. Porque uno nunca sabe hasta dónde puede llegar el precio. Y generalmente lo que yo suelo decir, que tampoco es una recomendación, como dijo Joditar, lo que uno tiene que hacer es no dar recomendaciones de inversión, porque al final esto es una operativa donde ustedes tienen que hacerse responsables del propio riesgo. No pueden ir a operar porque se les dijo Frank Crypto o porque les dijo Joditar. Tienen que hacer ustedes sus propios análisis, aprender a hacer trading. Pueden ver también en mi canal de Frank Crypto en YouTube. Pueden ver, yo tengo un curso con 10 videos donde explico cómo hago yo para leer estos gráficos, por si no entendieron cómo lo expliqué, y lo explico más detalladamente. Pero lo ideal es que ustedes aprendan, que se eduquen, que tengan educación financiera, porque lo que hace mejor bueno, no sé si hace mejor a las personas, pero lo que hace mejor a una persona en el sentido económico, me refiero. Lo que hace mejor a una persona en el sentido económico es estar educado a nivel financiero. Porque en la escuela no nos enseñan eso, en la universidad tampoco. A duras penas algunos aprendemos algo de economía en la universidad o en la escuela, pero no nos enseñan sobre estas cuestiones de los derivados, de los futuros, de las opciones, un put, un call, un short, un long, no nos enseñan esas cosas. No nos enseñan cómo funcionan los ETF, los índices compuestos, eso no te lo explican. Y uno empieza a meterse siempre en este mundo porque al final te das cuenta que el capital domina todas las actividades económicas del mundo. Entonces, ¿por qué quedarse fuera? ¿Por qué no aprender? ¿Por qué no aprender finanzas? ¿Por qué no aprender economía o macroeconomía? ¿Y por qué no poder utilizar eso en favor nuestro para poder invertir pequeños montos? Porque en eso voy a ser muy estricto. Lo único que yo puedo recomendarle a una persona, que eso sí puede ser una recomendación, es que siempre cuando vaya a hacer una inversión que gestione el riesgo. Lo más importante en todo esto es gestionar el riesgo. Si usted aprende a gestionar el riesgo, si ustedes aprenden a gestionar el riesgo, ya tienen la mitad del trabajo hecho. Después tienen que aprender cuestiones de trading, tienen que aprender cuestiones de análisis de gráficos o de análisis de fundamentales. Pero lo más importante es gestionar bien el riesgo. Yo, por ejemplo, cuando hago una inversión, no es que tiro la casa por la ventana e invierto todo el patrimonio de mi vida en Bitcoin. Tampoco es una casa de apuestas. O sea, no es para divertirse, es para ir diversificando, para decir, me sobró un dinero, este dinero no lo voy a necesitar en el corto o mediano plazo, lo puedo invertir. Tiene que ser con dinero que uno necesita, porque además el gráfico de Bitcoin, fíjense cómo se comporta. O sea,
ustedes ven, esto es el gráfico mensual, ustedes ven que en septiembre del 21, o octubre del 21, estaba en los mismos precios de ahora, pero en el medio, si alguien compró aquí, tuvo una caída del 70%. O sea que si te agarró una caída del 70% porque compraste Bitcoin la última vez, ahora te salvaste porque volvió a subir. Y yo siempre creo que va a volver a subir, pero cuando uno invierte, no sé, $100 y de repente ves que te quedan $30, decís, ¿qué pasó acá? Ya hasta te dan ganas de vender. También es un poco operar a la inversa de cómo opera todo el mundo. Generalmente las personas suelen operar como si fuesen en manada. Es decir, a mí me sorprende, de hecho, esto es algo que les comparto. Me sorprende que, por ejemplo, en mi canal de YouTube, la gente me empieza a ver más los videos ahora que Bitcoin está ahí arriba. Entonces, ahora que Bitcoin está ahí arriba, todos me empiezan a preguntar, Fran, ¿compro? ¿Qué hago, Fran? ¿Qué te parece? Bueno, primero yo no te voy a decir qué tenés que hacer. Somos adultos todos, cada uno tiene que hacer lo que cree que tiene que hacer. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿por qué no compraste antes? ¿Por qué querés comprar ahí arriba en 67.000, en 74.000? ¿Por qué no compraste en 16, en 20? Se te escapó en 16, ¿por qué no compraste en 30? ¿Por qué no compraste en 40? Bueno, claro, lo que pasa es que estas personas me van a decir, bueno, Fran, pero vos me decís eso y capaz Bitcoin dentro de 2 meses está en 130.000 y me vas a decir, ¿por qué no compraste en 70? Bueno, también es cierto. Lo que pasa es que generalmente lo mejor es ir comprando mientras el precio cae. El precio generalmente, cuando ustedes ven un gráfico, miren esto, los precios caen en ondas. No caen en una sola vela. Vamos a poner con una flecha. No, así. El precio desde aquí no cayó con una sola vela así, de larga. Cae en una vela, suben otras velas, caen otras velas, suben otras velas. Va en una tendencia a la baja. Entonces, ¿por qué se piensan que yo compré en 40.000? Si después cayó hasta 18 o hasta 16. Y bueno, pues yo no sabía hasta dónde iba a caer. Pero yo lo que sabía es que a medida que iba cayendo, tenía que ir comprando. Pues yo no sabía cuándo se iba a de nuevo dar vuelta y retomar senda alcista. Y ahora que está en senda alcista, yo ya no estoy pensando en comprar más. Estoy pensando en cuándo tomar ganancias. Es más, la semana pasada, cuando estaba en 72.000, ni siquiera en 74, en 72, estaba ya casi pensando, digo, tendría que vender algo. No lo hice porque todavía, como no pasó el halving, digo, voy a dejar correr. Pues también hay que saber dejar correr las ganancias. Más cuando, si tenés Bitcoin desde 30.000, que te caiga a 50, no cambia nada, porque seguís estando muy arriba del precio que compraste. Y bueno, esa es la información más o menos que quería darles. No sé si tienen alguna duda, si me quieren preguntar sobre alguna cripto en particular, alguna altcoin que quiera que analice. No sé qué te parece, Joditar, todo lo que hablamos, o querés aportar algo, porque yo también hablé todo de corrido. No, fantástico. Yo agradecido que estés compartiendo toda esta información básica y esencial con la comunidad de Código Yoditer. Les informo que les abrí o habilité el micrófono por si quieren hacer una pregunta en vivo. También tienen la oportunidad de hacer sus preguntas directamente por lo que es el grupo privado de Código Yoditer en caso de que ustedes tengan pena, bueno, abrir el micrófono, hablar y hacerle una consulta a Fran, lo pueden hacer a través del chat de texto, no hay absolutamente ningún inconveniente, como ustedes se sientan más cómodos. Una de las razones por las cuales invité a Fran, además de darnos este breve análisis del precio de Bitcoin y todos esos comentarios a través de la gráfica que está compartiendo con nosotros, es también para que nos explique cosas que resuenan mucho en los medios de comunicación, sobre todo los especializados en cripto, cuando hablan, por ejemplo, del ETF de Bitcoin. Muchos lo han escuchado, algunos lo entienden, pero otros seguramente no lo entienden. Sabe que tiene que ver con inversión institucional, pero cómo, en términos muy simples, se entiende y se come esto
de lo que son los ETF de Bitcoin. Si yo tuviera que acercarme a una persona que no lo entiende, que no conoce estos términos, que no conoce sobre este tipo de inversiones, ¿cómo le pudiésemos explicar qué son los ETF de Bitcoin? ¿Qué es el halving de Bitcoin? Y por último, si nos puedes explicar la diferencia entre ETF y ETN, que también se ha mencionado, pero no se ha hecho mucho ruido al respecto, y que fueron aceptados por, si no me equivoco, la Comisión de Bolsa y de Valores, pero de Inglaterra. Entonces, nada, por favor, oriéntanos un poco al respecto para que las personas puedan aterrizar esta información y entiendan el impacto que esto puede tener en el precio actual y futuro de Bitcoin. Bueno, es muy buena pregunta. De hecho, voy a pasarme primero un minuto a mi lista de seguimiento y vamos a ver, para hablar de ETFs, vamos a ver esto. ¿Qué es esto? Van a preguntarse ustedes. Estoy viendo el gráfico semanal. El índice S&P 500. ¿El índice S&P 500 qué es? Un índice compuesto. ¿Y qué es S&P? Standard & Poor's 500. Son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, ¿sí? De la bolsa de Estados Unidos. Entonces, ustedes van a preguntar, ¿y cómo invierto esto? ¿Cómo es que yo invierto en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos? Ustedes compran un índice, como si fuese una acción de ese índice. Digo como si fuese una acción, porque en realidad ustedes lo que compran es digamos, como si fuese un token, no sé cómo explicarlo, es, digamos, una participación de ese índice S&P 500. ¿Y por qué explico este índice S&P 500? Porque un ETF no deja de ser un índice. Entonces, cuando ustedes invierten, por ejemplo, aquí, en el S&P 500, que compran una participación del S&P 500 que hoy sale casi $5.200, lo que están haciendo es comprar, están invirtiendo, metiendo dinero en ese índice, y ese índice lo que hace es comprar, a su vez, en forma secundaria, acciones de cada una de esas 500 empresas. Entonces, es una forma de invertir en forma no directa, sino indirecta. Es decir, yo quiero invertir en la bolsa de Estados Unidos, en empresas importantes de Estados Unidos. En vez de comprar 500 acciones porque no me alcanza el dinero, compro una participación del índice S&P 500. Entonces, ¿qué pasa con los ETFs? Los ETFs es lo mismo. Por ejemplo, hay un ETF que es para el oro. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que ustedes quieren invertir en oro. Tener la opción clásica de todos los tiempos, desde que el oro es oro, era comprar el oro físico. De hecho, en la antigüedad, en la época de los romanos o de los griegos o en el medioevo, la gente compraba oro o tenía monedas de oro o, bueno, lingotes pequeños de esos. Todavía se siguen vendiendo. De hecho, hay lingotes de esos de Credit Suisse, por ejemplo, que vienen de 100 gramos o de más cantidad de gramos. No son los típicos lingotes esos que ustedes ven en la Reserva Federal, que son esos grandes así, sino que son finitos, y es como si fuese una tableta de chocolate en oro. Entonces, ¿qué ocurre? Ustedes compran el oro también físico se les puede perder o se les puede estropear el metal. Entonces, ¿cuál es la forma indirecta de invertir en oro? Comprar el ETF de oro. ¿Qué es lo que hace el ETF de oro? Bueno, compra oro físico para respaldar el ETF y invierte en empresas que minan oro para respaldar el ETF y artificialmente hacen que el ETF tenga el precio que tiene la onza de oro. Y lo que ocurre con el ETF de Bitcoin es exactamente lo mismo. El ETF de Bitcoin lo que hace es una forma de que las personas puedan invertir desde la bolsa, sin tener que tener una wallet, sin tener que tener sus palabras clave, sus semillas, puedan invertir en Bitcoin sin tener que comprar Bitcoin. Con las ventajas y desventajas que eso tiene. Porque si ustedes me preguntan a mí, si ustedes no tienen sus palabras clave y su Bitcoin en una billetera propia, en realidad lo que tienen es una promesa de tener el Bitcoin. Como por ejemplo, cuando ustedes tienen Bitcoin en un exchange, es como tener dinero en un banco. Dependen de que el exchange en algún momento se los dé. Porque si el exchange quiebra, ustedes no tienen nada. Bueno, esto es lo mismo. Ahora, cuando ustedes tienen un ETF, la ventaja es que pueden comprar ese ETF de Bitcoin que está supervisado por las comisiones de valores que respaldan esos ETF. Por ejemplo, en Argentina es la CNMV, que es la Comisión Nacional de Valores. En España
es la CNMV, en Estados Unidos es la SEC. O sea, bueno, en el caso de este ETF seguramente lo respalde la SEC porque es en Estados Unidos, pero cada uno de los ETFs de todo tipo va a estar respaldado por la autoridad administrativa y competente en temas de bursátiles de bolsa de la región, del lugar donde sale ese ETF a cotizar en bolsa. Pero bueno, ¿qué ventajas trae tener ETF? Básicamente lo que trae de ventaja para el precio de Bitcoin es que hay muchos inversores institucionales, muchas personas que no se animan a tener una wallet y comprar, sino que ellos quieren tener en su broker de bolsa de toda la vida. Hay gente que es muy tradicional, que toda la vida compraba acciones, compraba ETF de oro, invertía en el S&P 500 o en el Nasdaq, que es de las empresas tecnológicas, y ahora quieren hacer lo mismo, de comprar en su cuenta broker de bolsa, comprar ahí Bitcoin, sin tener que abrirse una wallet y hacer transferencias con la wallet y toda la parte técnica, tecnológica, que no todo el mundo la termina de entender. Que tampoco es tan compleja, pero hay gente que por comodidad prefiere invertir en ETF y el hecho de que Bitcoin tenga su propio ETF hace que estas personas también puedan ingresar puedan meter su capital dentro del mundo de Bitcoin y eso presiona el precio de Bitcoin porque para poder respaldar ese ETF hay que ir a comprar, o sea, los que administran ese índice tienen que ir a comprar más Bitcoin, básicamente. Y sobre la diferencia de los ETF y los ETN, es una cuestión de confiabilidad. Los ETFs tienen como un ratio de correlación y en los ETN eso creo que no está tan claro. Son un poco más riesgosos, pero en la dinámica ambos funcionan como índices. Es un tecnicismo, ¿no? A ver, si yo tuviese que comprar un ETF o un ETN, prefiero comprar un ETF. Antes que, a ver, si ustedes quieren invertir en Bitcoin, yo primero prefiero comprar Bitcoin y tenerlo en una wallet fría. O una wallet caliente, una wallet donde yo tengo mis palabras y tengo mi Bitcoin ahí. Eso es como lo mejor. Después, en segundo lugar, sería tenerlo en un exchange, Bitcoin en un exchange. En tercer lugar, sería tener el ETF y en último lugar sería tener un ETN. Digamos, de lo que me genera más confiabilidad o más seguridad a lo que menos, ¿no? No sé si me quedó alguna, porque eran varias preguntas, no sé yo ahorita si me quedó alguna cosa en el tintero. Espero no haber hecho la explicación muy, muy mezclada, muy técnica. No, descuida, todo quedó muy claro por mi parte. No sé si los asistentes no tienen alguna consulta con respecto a lo que has comentado. Si la tienen, por favor, abran su micrófono o, como ya les comenté, pueden escribir por el chat del grupo privado de Código Yoditer para que de esa manera le hagamos las preguntas a Fran. El otro detalle muy importante es el del halving. Curiosamente, este año coincide el impacto en el precio de Bitcoin del ETF que fue aprobado por la SEC y que por supuesto ha traído, bueno, un interés particular no solamente en las instituciones financieras que manejan unas carteras de capitales muy grandes, sino también en los bancos que ahora también quieren empezar a ser parte de esta experiencia. Y eso coincide justamente lo que fue la aprobación del ETF con el año del halving. Resulta que apenas hay unos meses que los separan y eso genera muchas más expectativas todavía. Entonces empieza a generarse como una confianza muy particular entre los grandes capitales de inversión y los minoristas, porque dicen, bueno, si los grandes capitales están invirtiendo en ETF, pues bueno, yo también quiero entonces invertir porque ya hay como un respaldo desde el regulador oficial en los Estados Unidos, más las grandes instituciones financieras. Y aparte de eso se viene el halving. También suena muchísimo en los medios de comunicación y ya hay toda una historia alrededor de eso donde se dice, bueno, los 6 meses siguientes después del halving o al año siguiente del halving, el precio tiende a subir porque así ha ocurrido en los anteriores halving. Ok, sabemos que eso puede pasar. Algunos dicen que no, este año o en esta ocasión, debido al contexto de los ETF, esto va a ser diferente porque ha cambiado el imaginario, ha cambiado la narrativa, hay otras expectativas y hay otra confianza y relación por parte de distintos actores alrededor de Bitcoin. Primero, cuéntanos, para los que no sepan,
qué es el halving y cuál es su importancia dentro de lo que es la economía y cómo fue programada esta en la cadena de bloques de Bitcoin y cómo se relaciona ahora con este mercado global de Bitcoin que se empieza a entretejer y que, por supuesto, como ya mencioné, nos da otra óptica de lo que es el halving y su posible impacto. Bien. Bueno, para hablar del halving me voy a ir a un gráfico que tengo acá que es un gráfico de Bitcoin, igual que el que tenía o sea, el que habíamos analizado antes, pero si lo vemos en el mensual, llega solamente hasta 2017, que es el de Bitcoin en Binance, pero en cambio este otro se remonta a los inicios de Bitcoin prácticamente, hasta 2011. Bueno, entonces, estas líneas blancas que ven aquí, esta línea blanca, esta otra y esta otra, son los momentos en que ocurrieron los halvings de Bitcoin. Como algo de todo esto les había adelantado cuando hablé en un momento al principio sobre la oferta y la demanda, que les hablaba del tema del oro o del agua, que no es lo mismo en el aeropuerto que en el desierto. Bueno, acá con el tema de Bitcoin, como ya saben, es un protocolo que está hecho, o sea, está programado básicamente. De hecho, cuando salió el white paper de Bitcoin, es decir, el documento fundacional anónimo a nombre de un tal o unos tales Satoshi Nakamoto, ¿sí? Digo un tal o unos tales, pero no sé si es una persona o eran muchos en realidad Satoshi Nakamoto. Todos creemos que es una porque suena como el nombre de una persona. Pero cuando salió el white paper de Bitcoin, ese documento, lo que tenía incluido dentro del mismo documento el código de Bitcoin en lenguaje de programación C. O sea que Bitcoin está programado. Entonces, ¿cómo está programado Bitcoin? Para que Bitcoin se va minando con computadoras que resuelven algoritmos matemáticos, y cada computadora que resuelve un algoritmo matemático, cada determinada cantidad de resoluciones, cuando termina de resolver un bloque y generarlo, obtiene una recompensa. Entonces, para hacerlo deflacionario, lo que se hizo es que cuando se minen determinada cantidad de bloques, la recompensa se reduce a la mitad. Y después cuando se minen otra determinada cantidad de bloques, eso se vuelve a reducir a la mitad, es decir, un cuarto del comienzo. Y así, se va reduciendo a la mitad y a la mitad y a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad y a la mitad de la mitad, así hasta que en algún momento ya no haya recompensas por minar Bitcoin, porque se emitió todo el Bitcoin que había que emitirse dentro de la red de Bitcoin. Entonces, la recompensa, esa reducción de la recompensa es lo que se denomina el halving, que ya tuvo lugar aquí en noviembre en 2012, en 2016, en 2020, y viene el próximo que se estima que se va a alcanzar en mayo de 2024. ¿Por qué se estima? Porque se alcanza cuando se mina un bloque en particular, no me acuerdo si era el 68.000 o no me acuerdo. Bueno, no quiero decir un número que por ahí no es, pero era un bloque en particular. Cuando se resuelva ese bloque en particular que está programado, automáticamente el sistema empieza a dar la mitad de recompensas por minar nuevos bloques. Entonces, ¿cuál es la importancia del halving? Básicamente esa, que se reduce la oferta de Bitcoin. Es decir, ahora minar cuesta igual, el mismo trabajo que antes, pero te paga menos cantidad de Bitcoin por minar. Entonces es más difícil de obtener Bitcoin, hace que el Bitcoin sea más escaso. Y el aumento de la escasez hace que el precio suba, porque sigue habiendo la demanda para tener el Bitcoin. Es básicamente eso. Yo lo que creo es que, claro, muchas personas dicen que estos halvings anteriores que están aquí, este es el próximo, ¿no? Estos 3 anteriores, el precio se comportó distinto, porque ahora viene, fíjense, aquí el precio no había, antes de este halving no había subido fuerte el precio, subió después del halving, que fue el último bull run. Después, en este otro es lo mismo, vamos a verlo, miren, ¿ves? En el halving del 2016 el precio no había subido, y pasó de 600 a los 13.000, o bueno, en realidad 19.000 y bajó. Y aquí lo mismo, miren, en el primer halving el precio de Bitcoin estaba, no sé, $10 y pasó a 1.000. ¿Y por qué dicen ahora que se está comportando distinto? Básicamente porque el precio ahora ya viene subiendo de antes, ¿sí?
¿Y por qué viene subiendo antes? Por esta noticia del ETF y porque está entrando dinero institucional. Básicamente los bancos y las empresas de inversión grandes, los grandes operadores, no se quieren quedar fuera de Bitcoin y quieren poder tener participación en esto. Entonces, a partir de la entrada del ETF, no sabemos bien qué va a pasar. Yo igual sigo creyendo que esta suba del ETF no va a tener que ver necesariamente con el halving. Puede que la suba del halving sea igualmente importante. Se supone que va a ser menos importante que las anteriores. O sea, en el primer halving la suba fue espectacular. En el segundo fue un poco menos y en el tercero fue un poco menos. Y ahora va a ser un poco menos, pero yo creo que va a seguir subiendo post-halving. Pero bueno, no sabemos nunca con certeza porque hay que ver que si todo este entusiasmo que se puso por el ETF no repercute. Pero yo creo que no debería repercutir. Yo creo que en todo caso la suba puede ser inferior, pero yo ya me imagino que Bitcoin tendría que tranquilamente llegar a los 100.000. Tranquilamente. ¿Por qué no pensar? A ver, no quiero decir, no es una asesoría, no es un consejo, no es nada. Es lo que yo imagino de acuerdo a lo que veo de tendencia de Bitcoin en todo este tiempo. ¿Por qué no podemos pensar que Bitcoin, si ahora vale 67.000, como está ahí en el gráfico, no puede estar en unos meses después del halving en 100.000 o en 150.000? Podría estarlo tranquilamente. No soy de esos que dicen que Bitcoin se va a $1 millón porque, bueno, me parece que es inflar demasiado las expectativas. Hay que tener expectativas más razonables. Sí que el precio va a seguir subiendo. Si llega a 80.000, a 90.000, a 100.000, es espectacular, es increíble. En el fondo también un poco Bitcoin refleja, es como, Bitcoin no es que aumenta su precio solo por Bitcoin. También lo que refleja es la caída de la confianza en el dinero tradicional. Las personas quieren salir del dólar porque, no me acuerdo, la otra vez leí una noticia financiera, no me acuerdo, no quiero pecar de engañoso o mentiroso, pero era algo así como que, no sé si era el 70 o el 60 o el 80%, no me acuerdo, pero era un porcentaje bastante alto, como más del 50% de los billetes de los dólares que se imprimieron en los últimos, no sé si eran 10 o 20 años, una cosa así era. Una noticia que hablaba sobre la masa monetaria. Es decir, que no es el fenómeno de la inflación. En América del Sur se vive mucho, se vive más fuertemente, golpea más a las personas. Y ese impacto en el dólar estadounidense no se siente tanto porque es una moneda muy deseada en todas partes. Pero sí es verdad que se ha impreso mucha cantidad de billetes, mismo por la pandemia. Durante la pandemia todos los estados, incluso en la Unión Europea, en todos lados salieron a imprimir billetes para poder poner dinero y poder tapar los problemas de salud y los problemas económicos que tenía el confinamiento. Pero todo eso en algún momento, toda esa misión en algún momento se paga. ¿Y cómo se paga? Bueno, con inflación. ¿Qué es la inflación? Básicamente es la caída en el valor de la moneda. Entonces, que Bitcoin valga hoy 67.000 y mañana pueda valer 100.000, tiene que ver primero con que el Bitcoin es deflacionario y que es un protocolo tecnológico y muy bueno. Pero además también tiene que ver con que ustedes no están comparando Bitcoin con la moneda que imprimen salvajemente los estados. Entonces, claramente, si los estados imprimen moneda, cada vez se necesita más moneda para comprar Bitcoin. Como ocurre con cualquier cosa, ustedes van al supermercado y necesitan más moneda para comprar sus alimentos, o para comprarse un coche, o comprarse un departamento, o un apartamento, un piso, como sea que le digan. Y es básicamente eso. Yo creo que Bitcoin está en máximos, obviamente, está en una zona alta, está en una zona que a mí no me genera atracción para comprar, al contrario, me genera atracción para tomar ganancias y vender, que aún no lo he hecho. ¿Saben por qué razón? Por esa línea blanca. Aún no lo he hecho por el halving. Porque yo creo que el halving puede impulsar el precio al alza. Pero bueno, vamos a ver, porque esto nunca es la verdad revelada. Solamente son análisis de mercado y lo que yo puedo opinar puede ser distinto a lo que opina otra persona que por ahí vio algún factor o algo que yo no tengo en cuenta. Y bueno, no sé si me salté algo más o me quedó algo.
Ja, no, excelente, Frank. Yo creo que esto que nos has compartido el día de hoy da un claro panorama de lo que está pasando y puede pasar con el precio del Bitcoin. Creo que también nos permite entender las cosas un poco en el escenario macro, ¿no? Con estos aspectos que introdujiste y nos explicaste, ETF, ETN, halving, es decir, vamos un poco más allá de la gráfica y empezamos a entender el precio y el valor de Bitcoin puesto dentro de este contexto. Les recuerdo que ya estamos terminando con este encuentro, está pautado para que sea de 60 minutos o una hora, quedan unos 11 minutos, así que si tienen alguna consulta, abran su micrófono o ingresen al grupo privado de Código Yodita para que hagan sus consultas. Yo quiero aprovechar la oportunidad para leer justamente unas predicciones para el precio de Bitcoin en 2024 por parte de alguna de las personalidades más destacadas del ecosistema cripto o que por lo menos han estado hablando sobre su posible precio. Esto lo compartimos esta mañana en el canal de Código Yoditer, en donde, bueno, primeramente tenemos a Michael Saylor, CEO de MicroStrategy, quien dijo que el valor o el precio, mejor dicho, de Bitcoin va a llegar a $350,000. Robert Kiyosaki lo estima en 300,000. Peter Brand de Standard Chartered dice que va a llegar a 200,000. Pantera Capital a 140,000. Willy Wu de Not Charts dice que va a llegar a 125,000 y Adam Back, una de las primeras personas que estuvo hablando por correo electrónico con Satoshi Nakamoto, quien está ligado a Vanek, dice que va a llegar a $100,000. Es decir, hay distintas expectativas, pero yo creo que necesitamos ser realistas y tal cual como Fran dice, nadie puede tener una bola de cristal y decir con exactitud a cuánto va a llegar el precio. Además que creo que en años anteriores hemos visto que a veces son muy alcistas con respecto al precio, dicen que va a llegar a un tope muy alto y luego ocurre algo completamente diferente. Entonces hay que simplemente estar atentos, tomar en cuenta, en consideración todos estos comentarios que Fran nos ha compartido el día de hoy para con cabeza fría ir analizando y al mismo tiempo obteniendo las herramientas para hacer ese análisis, ese estudio, esa indagación, la investigación, el estudio, el análisis son fundamentales para estudiar lo que es el precio de Bitcoin, porque ya sabemos que valor como tal tiene y está soportado por toda su propuesta tecnológica y económica, además filosófica, paradigmática, como lo quieran llamar, y por supuesto ahora lo que nos queda es analizar y estudiar qué es lo que va a pasar con ese precio. Y una recomendación que quiero añadir a las que ya Frank nos ha dado, no tienen que estar confiando o creyendo en lo que otro les pueda decir o asesorar para una compra o venta de cualquier criptomoneda. Lo mejor que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, entrar al canal de YouTube de Frank, seguirlo en Twitter o X o en todas las redes sociales que en un rato nos va a compartir para que de esa manera ustedes comiencen a estudiar, comiencen a informarse y por supuesto consuman mucho contenido educativo que hay en otras plataformas. Y lo mejor es que ustedes tomen sus propias decisiones bajo su propia responsabilidad de cuándo van a invertir, cuánto van a invertir, cómo van a hacer esa inversión, dónde la van a hacer, siempre basados en la investigación, el análisis y una profunda formación, educación alrededor del tema Bitcoin y cripto. No se dejen llevar por la ola del FOMO, el FUD, para hacer una inversión, porque eso está cargado de mucha desinformación, está cargado de muchas emociones y eso no nos permite invertir con cabeza fría. La mejor inversión es la que ustedes pueden hacer bajo sus propias decisiones, pero siempre basadas en la investigación, el análisis y la educación, nunca en lo que otro les pueda decir. Creo y me atrevo a decir ni lo que les diga Frank o lo que yo les pueda decir o cualquier otra tercera persona, porque bueno, eso es parte de la filosofía de Bitcoin y la cadena de bloques que nos da esa autonomía para que no tengamos que confiar en terceras personas y tomar nosotros nuestras propias decisiones. Pues nada, si nadie tiene ninguna consulta o no quiere hacer algún comentario, porque no son solamente preguntas, sino que pueden aportar comentarios de su experiencia, perspectiva, simplemente quieren comentar algo para añadir a esta conversación y a todo esto que nos está compartiendo Frank, pues bueno, vamos a ir cerrando. Entonces,
nada, si alguno quiere, este es el momento o calle para siempre. Claro está, siempre ustedes pueden hacer sus comentarios y aportes a posteriori en el chat privado de Código Yoditar, así que no hay ningún problema, pero bueno, aprovechando que tenemos a Fran aquí en vivo y directo, pues nada mejor que hacer una pregunta o aportar a la conversación. Yo por mi parte quiero darte las gracias por aceptar esta invitación, Fran. De verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el primer streaming de Código Yoditar, hablando de este tema tan importante porque, bueno, nos conocemos ya que en el grupo o comunidad de Zcash en español en varias oportunidades has compartido tus análisis sobre Bitcoin, sobre Zcash, y siempre es bueno tener a alguien de la comunidad hispana hablando sobre estos temas porque forma parte de esos estudios, de esa información integral que siempre buscamos tener al alcance para poder entender mucho mejor todo lo que está hablando, porque sí, podemos hablar de la filosofía, el tema cripto, podemos hablar de la tecnología, pero también hay otros aspectos que interesan mucho, que es el tema del precio y cómo eso se vincula con el valor que ofrece un determinado proyecto. Yo no quiero terminar este encuentro sin que, por favor, Frank, nos compartas tus redes sociales, dónde te podemos seguir, dónde podemos obtener más información sobre tus análisis, todo esto que tú has compartido hoy con nosotros para hacerte, digamos, un seguimiento y poder seguir aprendiendo más de ti. ¿Cómo no? Primero, mi Twitter lo pueden ver aquí, es @francripto_. Y donde soy más activo en realidad es en YouTube, que voy subiendo videos cada 2 semanas o semana y media, depende. Pasa que no subo, tendría que volver a la dinámica de subir. En un momento subía mucho más seguido videos, pero últimamente, como me estoy capacitando en tecnología, tengo menos tiempo para hacerlo. Los que... perdón. El Twitter se acabo de pasar y el YouTube es @francripto, con Y, es decir, cripto como en inglés sería. Y lo que les quería compartir, que acabo de compartir ahí en pantalla, es que yo estuve viendo también sobre todo este tema de hasta dónde puede llegar el precio de Bitcoin, y me gustó mucho este tweet de este Fred Krueger, que es un matemático que hizo doctorado en Stanford, en Estados Unidos, donde hizo una tabla de sus predicciones de Bitcoin desde que y los hitos, ¿no? Es bastante interesante porque dicen Bitcoin cuando llegó a $1, cuando llegó a $10, el Bitcoin Pizza Day, que es muy conocido. ¿Y qué es lo que esperan? Bueno, espera 100.000 para esta zona para este momento de los ETFs. Espera que dentro de 10 años Bitcoin pueda pasar en capitalización al oro, que es el principal activo monetario, bueno, monetario no, el principal activo financiero del mundo hoy. Que si eso ocurriera, básicamente hablaríamos de un Bitcoin en $1.000.000. Lo cual me parece una locura absoluta. No sé qué pensás, Roditar. A mí me parece una barbaridad. Y habla de que en un futuro, en 2045, de hablar de capaz un Bitcoin en $10.000.000, hablando de una hiperbitcoinización, es decir, cuando Bitcoin ya sea parte de nuestras vidas y todo se pueda comprar y vender en Bitcoin u otra criptomoneda, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, me acuerdo que nos conocimos en la comunidad de SEC, porque a mí lo que me gusta de Zcash, es la principal crítica que tengo hacia Bitcoin, es que Bitcoin es anónimo, pero si es solamente anónimo, pero es rastreable, es trazable. Es decir, cuando yo me conecto a mi wallet anónima desde un IP, pueden detectar que me conecté desde ese IP y de ese IP pueden saber quién soy yo como persona, ¿no? Y eso para mí es una de las principales críticas que tiene Bitcoin, el tema del anonimato, que, a ver, no es que es malo el anonimato, digo, es bueno, pero no es suficiente para proteger las finanzas personales, porque las finanzas tienen que ser privadas siempre. Y no puede ser que alguien externo pueda saber el dinero que yo tengo o invierto. Básicamente es eso. Y bueno, no sé si hay algo más. Bueno, este era mi Twitter, como les mostré recién. Y después mi canal de YouTube es este. Aquí, uy, abrí la cuenta, esperen. Bueno, vamos a poner así. Oh.
Ahí está. Este es mi canal de YouTube. Frank Crypto, @Frank Crypto. Por ahora somos 600 personas o un poco más. Y voy subiendo videos. Tengo también aquí una lista de videos que se los recomiendo. No son de mis videos más vistos, pero tengo un curso gratuito que tiene 10 videos donde explico cómo meterse en esto de invertir, cómo leer un gráfico. Que eso puede servir no solamente para invertir en cripto, sino para invertir en finanzas en general. Si quieren invertir en acciones, en índices, en todo lo que hablamos en este tiempo que estuvimos hoy. Y también tengo algunos tutoriales como de cómo usar wallets, cómo comprar criptomonedas en Binance, etc. Pero bueno, eso es básicamente. No sé si alguien quiere aportar algo más y si no, un gusto y nos estaremos viendo. Bueno, ahora en lo que finalice este streaming, yo voy a compartir el video junto con lo que es el canal de YouTube de Frank y su cuenta en ex Twitter para que de esa manera lo puedan seguir por sus redes sociales en esos dos espacios digitales en especial que él nos compartió. Y veo que Roosevelt hizo el comentario de que, bueno, está sorprendido de que pueda llegar el BTC a 100.000 y como dice por aquí Roosevelt, rumbo a los 1.000 suscriptores, ya siguiendo a Fran en YouTube. Pues fantástico. Eso Bueno, es muchas lo gracias. bueno de estos encuentros para que de esa manera podamos pues empezar a hacer conexiones con otros miembros de la comunidad cripto, en este Tal caso cual. con Frank. Los invito de verdad a seguirlo, a estar atento a la publicación de sus videos, que una de las cosas que me gusta es que siempre son accesibles, no son enrevesados, no son complicados, van directo al grano. Y bueno, ya les dijo que tiene unos cursos gratuitos para aprender sobre análisis técnico, no solamente en aspectos vinculados a cripto, sino a las finanzas en general. Entonces yo creo que esta es una buena oportunidad para que todos nos formemos, todos nos eduquemos junto a Frank. De nuevo, gracias Frank por asistir a este espacio y darnos una hora de tu tiempo. Gracias a cada uno de los que se conectaron para poder participar en este evento especial junto a Frank o Frank Crypto. Estén atentos a próximas actividades que vamos a estar llevando a cabo en código Yoditer y, por supuesto, cualquier comentario o consulta que quieran hacer después de publicado el video en este canal, pues son libres de hacerlo para que sigamos conversando sobre este tema apasionante de lo que es el precio, el análisis, el valor de los proyectos cripto en este universo. Pues nada, te deseo todo lo bueno, Frank. Espero que nos podamos encontrar en futuras oportunidades en espacios como este para seguir conversando junto a la comunidad de Código Yoditer o en otros espacios en los que hagas vida para que de esa manera sigamos conversando sobre estos interesantes temas. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo pronto.